Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, a continuación vamos a tratar de ver en 20 minutos que pretendo que sean bastante intensos cómo se piensa, cómo se define, cómo se implementa una estrategia de marketing digital. En 20 minutos es realmente un desafío bien importante para mí, pero trataré de transmitirles cuáles me parece que son los ejes fundamentales para que después en la dinámica de casos podamos trabajarlo con los ejemplos propios de ustedes y también aplicando el uso de algunas herramientas. Lo primero, ¿cuál es el primer paso que tenemos que dar? Bueno, tenemos que tratar de diseñar lo que es un inventario. ¿Qué es un inventario? Es todo aquello que hoy ya tenemos en base a una estrategia digital. Aún tengamos poco o nada, necesitamos entender cuál es nuestro punto de partida para después poder medir los resultados de las estrategias y acciones que llevemos adelante. Entonces, ¿qué tenemos hoy? ¿Qué redes tenemos hoy? ¿Qué sitios tenemos hoy? Y sobre todo, ¿qué impacto tenemos hoy en cada uno de estos canales? ¿Tenemos hoy una base de datos a la cual poderle enviar de manera frecuente mails o comunicaciones? Si lo hacemos hoy, ¿cuántos mails son abiertos en cada uno de estos envíos que hacemos tratando de, por lo menos en principio, hacer un promedio mensual? ¿Tenemos uno o varios sitios? ¿Cuántas visitas tienen hoy estos sitios? ¿Tienen un promedio de cuántas visitas mensuales? ¿Tenemos redes sociales? ¿Trabajamos en qué redes? Facebook, Instagram, YouTube, la que fuera. ¿Qué alcance, más allá de la cantidad de fans o seguidores que tengamos, cuál es el alcance que estamos teniendo hoy en concreto con las acciones que estamos realizando? Esto nos pone un poco en situación de cuál es el punto de partida que tenemos para empezar a trabajar la estrategia. Lo siguiente, y acá les pido que le puedan dedicar un buen tiempo, realmente para que una estrategia de marketing digital funcione, ustedes le van a tener que dedicar o tiempo o recursos o dinero, esto no es magia, necesitan dedicarle tiempo y parte de este tiempo, sobre todo en el inicio, sería muy interesante que se lo dediquen a ver ejemplos, a pensar ideas, a mirar otras cuentas, otras editoriales similares o no, salir un poco del universo editorial y buscar otros ejemplos que puedan ser interesantes para lo que nosotros hacemos. Ya ahora les voy a dar como algunas direcciones bien interesantes para que piensen esto, pero tengan en cuenta que es importante en esta etapa inicial de pensamiento y de planificación de la estrategia dedicarle un buen tiempo a este concepto que se denomina el brainstorming, ¿no? Y de pensar ideas y de buscar ejemplos. Y lo tercero, el tercer punto como punto de partida es definir cuáles van a ser los objetivos de nuestra estrategia de marketing digital. Obviamente si son una editorial o librería comercial, lo que están buscando es vender, yo lo entiendo perfectamente, pero ese es un objetivo general. ¿Cuáles son los objetivos específicos que esperamos tener después de un trabajo realizado, por ejemplo, en una red social como Instagram? ¿Cuál es el objetivo concreto que estamos persiguiendo? Y el objetivo tiene que ser un objetivo concreto, bien claro, alcanzable, no tenemos que tampoco generar objetivos ficticios que después nos puedan desilusionar si no los alcanzamos, y además tiene que ser medible. Tenemos que lograr que ese objetivo responda a una métrica o a un indicador que nos hable claramente de que estamos pudiéndolo alcanzar. Por ejemplo, tenemos hoy una cuenta en Instagram con 2.000 seguidores y un alcance de 1.000 personas que ven nuestros contenidos cada mes. Bueno, nos proponemos en 3 meses triplicar ese alcance. Nos proponemos en 3 meses aumentar la audiencia que tenemos hoy en uno de esos canales. Tenemos que poderlo bajar a una entidad bien medible y bien concreta. Una vez que tenemos esto, que es como un primer borrador y un estado de situación, pasamos ya sí a una definición bien concreta sobre la cual también les pido que puedan hacer el ejercicio de trabajar, que es entender quién es nuestro lector de la manera más precisa y clara posible. Acá es muy importante que puedan definir con mucha precisión, y no estamos hablando de siquiera una definición sociodemográfica. No estamos hablando de decir, bueno, nuestro lector son mujeres de entre 35 y 45 años. Tiene que haber mucho más grado de precisión. Incluso un ejercicio muy interesante que se suele hacer es pensar en el lector ideal. Pensar en el lector y todas las características de este lector ideal. ¿Qué libros les gusta? ¿Dónde los compra habitualmente? ¿Cómo se informa respecto a estos libros? ¿Qué otros consumos culturales tiene más allá de la lectura de los libros? Si le gusta ver series, ¿qué tipo de series? Si le gusta escuchar música, ¿qué tipo de música? Todo esto nos habla de un patrón, de una persona que nos tenemos que tener casi en nuestro imaginario en el momento de trabajar todas las acciones de marketing digital. De nuevo, esto parece muy teórico, pero de verdad van a ver que ayuda mucho a después llevar a la tierra un plan bien concreto y bien definido en el cual
puedan trabajar varias personas o un solo integrante del equipo, pero todos tengan claro cuál es el objetivo a seguir. Y lo siguiente, que esto es algo que voy a tratar de trabajar con ustedes en el ejercicio de casos, es tratar de medir y definir con bastante claridad cuál es la demanda activa que tenemos hoy y la demanda pasiva que tenemos hoy de nuestros contenidos. ¿Qué significa esto? Bueno, demanda activa es el terreno que habitualmente se le asocia al universo de Google, es como lo más obvio es verlo ahí, en donde lo que tenemos son personas que hoy están buscando contenidos y que pueden estar buscando nuestros autores, nuestros libros, los temas sobre los que publicamos contenidos. Entonces claramente ahí lo que tenemos son personas que no entran a Google porque quieren divertirse o pasar el tiempo, sino que lo que entran a Google es para buscar y satisfacer una demanda bien concreta y bien específica. Y por lo tanto ya hay una demanda concreta que nosotros tenemos que tratar primero de visibilizarnos ante esa búsqueda, aparecer como un resultado posible de esa búsqueda, y después tratar de que esa búsqueda, en definitiva, se convierta en el objetivo final, que es la venta. Pero después puede ser que tengamos un tipo de contenido que esté más cercano de lo que se denomina una demanda pasiva. Esto es, tal vez no tenemos personas que hoy estén activamente buscando nuestros contenidos, pero sí tenemos un segmento de población, un público al que le podrían interesar nuestros contenidos. Y en este terreno es en donde se trabaja generalmente con mayor fuerza, con mayor fortaleza en las redes sociales. ¿Esto qué implica? Que tengamos que diseñar una estrategia en las redes sociales pensando en cómo llegarle a personas que potencialmente le podrían interesar nuestros contenidos, pero hoy no lo están demandando, hoy no están saliendo a buscarlos y los están pidiendo. Es bien importante que puedan diferenciar estos dos ejes y entiendan, por lo menos en un escenario prioritario, en dónde deberían moverse mejor, en dónde deberían ser más fuertes. A ver, un primer gran consejo. No traten de trabajar en todos los canales de internet posibles. Ahora vamos a tratar de definir cuáles son estos canales. Elijan uno, por lo menos. Tal vez ya tienen uno, pueden ahí ampliar a dos. Pero traten de elegir uno y dominarlo. Y definir específicamente qué es lo que van a hacer en ese canal, de qué manera, con qué objetivo, con qué frecuencia. Ahora les voy a dar algunos tips al respecto, ¿eh? Pero es bien interesante esta idea, no hace falta estar en absolutamente todos los canales y todos los medios. Esta idea de, bueno, aparece una nueva red social, abramos el canal de la editorial en esta nueva red social. No hace falta, no es necesario. Elijamos cuáles son los canales que más nos interesa trabajar. Y hay multiplicidad de canales posibles y cada uno tiene sus pros y sus contras y ninguno es que sea necesariamente mejor o peor que otro. Por ejemplo, tenemos un canal como Facebook. Facebook es la red social más grande que hay hoy en el planeta, tiene 2.600 millones de personas activas. Es una red que tal vez ha perdido cierto glamour, por llamarlo de alguna forma, cierto atractivo. Ya no parece ser la red social de moda, es una red ya establecida, en donde probablemente no encontremos al público más joven, pero claramente sigue siendo una red muy poderosa, sigue siendo una red con un grado de actividad enorme, y sigue siendo la red más grande de todas. Y es viable y es interesante seguir trabajando una estrategia en una red social como Facebook. Instagram es una empresa también del propio grupo de Facebook, forman parte del mismo grupo, es otra red social, tiene cerca de 1.000 millones de usuarios, fíjense que es la mitad o casi un tercio de lo que hoy es Facebook, pero sí claramente es una red a la cual genera por lo menos un primer atractivo más interesante hoy a los usuarios. Es difícil encontrar un público que esté arriba de los 40 años, en general, no es que no haya, ¿sí? Pero el grueso del público está más entre el segmento de 25 a 35 años. Es una red social que, bueno, tal vez muchos de ustedes ya lo saben como usuarios, prima la imagen por sobre todas las cuestiones. Tenemos esta dinámica en donde hay imagen y después hay un texto que va en segundo plano. Entonces tenemos que dominar muy bien el lenguaje de las imágenes y de los videos. Ese debería ser el centro de nuestro trabajo. Después tenemos una red social como YouTube. YouTube es una red que hoy tiene 2.000 millones de usuarios, en donde se suben cerca de 400 horas de video por minuto. Fíjense estos números, 400 horas de video nuevas se suben a YouTube cada minuto. Tenemos que dominar el formato de video. Es bien interesante porque además es el segundo buscador que hay en Internet, con lo cual detrás de Google forma parte de la empresa Google, con lo cual si nuestro
fuerte es la demanda activa, esto que les contaba antes. Tal vez YouTube es un muy interesante canal y el formato video es un formato bien interesante, pero tienen que pensar en esta idea, ¿no? ¿Cuál es el tipo de contenido que tienen? ¿En dónde está la audiencia? ¿En dónde se sienten más fuertes produciendo contenidos? Piensen que en YouTube algo bien interesante que ocurre es que los contenidos perviven casi por siempre. A diferencia de lo que ocurre con otras redes sociales, en donde prácticamente todos los contenidos que se publican desaparecen casi inmediatamente, o al día o a los 2 días. No es que se borran, pero ya prácticamente pierden visibilidad. En YouTube, perdón, es bastante normal que un video que se subió hace meses tenga hoy reproducciones y hasta incluso pueda tener un pico de reproducciones. Entonces el contenido permanece constante y vigente durante más tiempo. TikTok es la red hoy de moda, la más nueva, ya tiene 800 millones de usuarios en el mundo, está pisando muy fuerte en Occidente, es la primera de estas redes sociales que ingresa desde Oriente a Occidente, impacta en un público bien joven todavía, empezó a extenderse un poco esta línea de tiempo, pero en principio impacta en un público bien joven, tiene una dinámica y un lenguaje y un algoritmo muy particular. Ya hay algunas editoriales en el mundo, sobre todo los grandes grupos editoriales como Penguin Random House o Planeta, que empezaron a desarrollar estrategias, y hay pequeños editoriales que también lo están haciendo y están viendo cómo hay un impacto ahí bien importante. Es muy difícil, de verdad es una red social bien difícil, hay que trabajarla y entender bien el algoritmo, es lo más nuevo que tenemos hoy en este tipo de dinámicas, ¿no? Tenemos después una red social como Twitter, una red que es mucho más chica en cuanto a nivel de cantidad de usuarios, estamos hablando de cerca de 250 millones de usuarios activos, que tiene un impacto mediático mucho más fuerte, que está basada fundamentalmente en el texto, en texto de 280 caracteres, en donde los contenidos que incorporan material multimedia suelen tener más visibilidad. Ahí les doy un primer consejo. Videos o imágenes suelen tener más visibilidad que solamente el mero texto. Pero bueno, es una red textual sobre todo, y es una red en donde el contexto lo es todo. El momento, lo que esté ocurriendo hoy, el impacto noticioso es prácticamente lo que es todo, y nos obliga a tener una dinámica de actividad permanente. Si queremos estar en esta red, necesitamos tener mucha actividad y dinamismo prácticamente a diario y varias veces por día, y estar muy atento al contexto político o económico o social, porque claramente lo que ocurre en el contexto impacta muy fuerte en esta red. LinkedIn es una red tremenda, poderosísima, muchas veces descartada o descuidada, pero es poderosísima. Tiene una comunidad un poquito más grande que la de Twitter, no es tan voluminosa como el resto de las redes, es una red de corte profesional, y que lo que tiene de interesante es que tenemos el perfil de las personas mucho más claro, mucho más definidos en cuanto a su rol profesional, sus conocimientos, su experiencia. WhatsApp es una red social, es otro tipo de canal, pero también funciona como una red social. Es un espacio en el cual podemos establecer vínculos con los lectores de una manera casi directa, y es bien interesante como una estrategia. También tiene cerca de 2.000 millones de usuarios. Spotify, ¿por qué no? Y menciono Spotify en realidad como un gran símbolo de lo que es el podcast y la construcción de contenidos en formato de audio, algo que está en plena vigencia y que tiene muchas fortalezas. El mail, obviamente, el mail es tal vez el más antiguo de todos estos canales, pero sigue siendo uno de los canales más interesantes para trabajar. Una estrategia de email marketing bien potente que nos permita llevar nuestros contenidos a los lectores en forma directa. Y por qué no un blog. Un blog también a veces tiene como cierto sonido a viejo, pero en realidad sigue siendo una estrategia muy interesante, muy potente, la de publicar contenidos en una web. Estos tres, WhatsApp, el blog y el mail, los separo y los pongo en una burbuja independiente, porque son tres canales en los cuales tenemos una interacción prácticamente directa con nuestros lectores versus los otros, en donde siempre está mediando de alguna forma el algoritmo, esta idea del algoritmo, ¿no? Hay un sistema que pondera qué muestra y qué no muestra a los usuarios, y todo el tiempo tenemos que estar negociando y entendiendo cuáles son las reglas de juego que proponen estos algoritmos. En el caso de WhatsApp, el blog o el mail, esto no es así. Tenemos una comunicación directa con los lectores, y es la gran fortaleza que tienen estos canales. Por último, sumo acá también cerca de TikTok, Twitch es una red social de Amazon
en donde prima el video, pero prima el video con unas características bien especiales, en vivo. Empezó siendo una red para los gamers, sobre todo, pero hoy es una red en donde se pueden encontrar multiplicidad de contenidos y es bien, bien interesante. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿hace falta estar en todos los canales? Bueno, la realidad es que los usuarios se encuentran no en un único canal, sino que se encuentran en multiplicidad de canales a la vez. Y entonces, desde ese punto de vista, tampoco no es que tenemos usuarios que son solamente de Facebook y usuarios que son solamente de Twitter o de Instagram. Por ejemplo, miren esta gráfica. El 87% de los usuarios de YouTube también están en Facebook. El 66% de los usuarios de Instagram también están en YouTube. Y así pueden ir viendo los entrecruzamientos. Digo, van a encontrar estos entrecruzamientos. Sí es interesante, obviamente, si pueden trabajar varios canales, pero cuando los recursos son muy limitados, y es en general lo que pasa en una empresa editorial, bueno, mejor es concentrarse en menos canales. A ver, empezamos a trabajar el inventario, empezamos a definir los objetivos, empezamos a entender esta idea de la demanda activa, la demanda pasiva. Empezamos a pensar que solo tenemos que trabajar en un canal, o por lo menos fortalecer bien fuerte la menor cantidad de canales posibles, pero tratar de dominarlos. Y acá es la pregunta, ¿cuál de todos estos canales que les describí deberían ustedes trabajar prioritariamente? Bueno, piensen en dónde están sus lectores, piensen en qué tipo de contenido o formato están en condiciones de producir, cuáles les resultan más fáciles de producir, videos, imágenes, textos, con cuál se sienten más cómodos o cuál está más vinculado al tipo de contenidos que publican habitualmente, cuál es el objetivo que van a tener en cada canal, si es un objetivo comercial, si es un objetivo de contenidos para tratar de establecer un vínculo a partir del contenido. Ahora vamos a hablar un poco de esto. Digo, traten de, con estas preguntas, ayudarse a en dónde deberían estar. No es que esté mal estar en Twitter, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn o en YouTube. Tienen que definir cuál en función de lo que ustedes pueden hacer y en función de entender en dónde están sus lectores. Hay una idea que es, bueno, una vez que definimos el canal, supongan que definen Instagram como el canal a trabajar, van a tener en todos los canales dos formas de crecer, dos formas de desarrollar la estrategia y dos formas de sumar cada vez más capacidad de comunicación, cada vez más alcance, cada vez más poder de contacto con los lectores. Estas dos formas, una es la que se suele denominar como crecimiento orgánico. El crecimiento orgánico, la palabra orgánica es un poco extraña, la verdad, en términos digitales, pero de alguna forma nos indica que el crecimiento es natural, que el crecimiento sucede naturalmente, que lo que hacemos hace que nuestro canal y nuestra red y nuestro alcance empiecen a crecer naturalmente. La otra opción es pagando, la otra opción es la publicidad. La primera, las dos, obviamente que llevan tiempo y dinero, pero la primera lleva fundamentalmente tiempo de trabajo. Y en esto quiero ser muy insistente. Cualquier red social que ustedes vean, cualquier canal de comunicación digital que ustedes ven que está bien construido, que tiene mucho alcance, que tiene mucha potencia, no es algo que se construyó de la noche a la mañana, no es algo que se construyó hace semanas, es algo que requirió muchas veces de años de trabajo y de construcción. Entonces es importante que empiecen a entender el largo plazo y el trabajo y el esfuerzo que requiere trabajar alguno de estos canales para obtener resultados. En cambio, el crecimiento pago, el crecimiento de la publicidad, es un crecimiento inmediato, es un crecimiento en el cual ustedes pagan publicidad y a partir de que pagan publicidad empiezan a obtener los resultados. Tal como está dada la situación hoy en Internet y la forma en la cual trabajan las redes sociales y los diferentes canales de comunicación, es muy difícil eludir la publicidad digital. La publicidad digital se hace cada vez más imprescindible. A mí me parece que es el lugar en donde con el menor esfuerzo posible ustedes consiguen los mayores resultados. No es el único canal que tienen que trabajar. El crecimiento orgánico genera un crecimiento mucho más sostenido en el tiempo, mucho más interesante para un proyecto editorial. Pero el crecimiento pago nos permite obtener resultados inmediatos, nos permite prepararnos para las fiestas de este año, para las navidades de este año y salir con una acción comercial que nos dé resultados. Piensen que la publicidad digital hoy, si aún no lo han explorado, me refiero sobre todo a hacer publicidad digital en las redes sociales o hacer publicidad en Google a partir de las campañas publicitarias en Google, con inversiones muy bajas, las puertas de entrada son muy bajas, estamos hablando a veces de $10, $20, ustedes ya pueden estar corriendo una campaña de publicidad, pueden llegar a miles de personas, pero no solamente a miles de personas, sino a personas que
específicamente le pueden interesar aquello que ustedes publican. Con lo cual es difícil hoy que, para dar un ejemplo, con $100 invertidos en una publicidad van a obtener un resultado bien interesante y probablemente con $100 invertidos en cualquier otra acción de comunicación, llámese prensa, publicidad tradicional o incluso trabajar las redes o los contenidos de manera orgánica, es muy difícil que equiparen los resultados de haber invertido $100 en publicidad. Hay un concepto ligado a la idea del crecimiento orgánico que se denomina inbound marketing. A mí me gusta a veces ponerle nombre y apellido a las cosas porque, bueno, es la manera en la cual también ustedes puede ser que lo encuentren después o en otras capacitaciones o en otros contenidos. La realidad es que el inbound marketing existe mucho antes de que tenga este nombre y apellido y es algo que por lo menos nosotros hemos ejercitado durante muchísimos años. Y tiene que ver básicamente, el concepto está bien el nombre porque de alguna forma es la idea de un imán, de algo que atrae a los lectores, en definitiva. ¿A partir de qué? A partir de contenido. Y vamos a empezar a hablar mucho de esto. ¿Cómo podemos hacernos visibles? ¿Cómo podemos atraer a los lectores que le pueden interesar nuestros libros? Bueno, a partir de atraerlos con contenido. No los vamos a buscar de otra manera, sino a partir de contenido. Vamos a ir hablando de esto. Y insisto con esta idea, no piensen en el corto plazo. Si están esperando hacer una estrategia de marketing digital que les dé resultados en 2 o 3 meses, están equivocados. Tienen que pensar en qué acciones y qué trabajo van a hacer para, obviamente, tratar de obtener algunos resultados ahora, inmediatos, dada la urgencia y la necesidad, pero tratar de pensar en cómo van a encontrarse dentro de un año, en cuál va a ser la capacidad de comunicación que van a tener después de haber plasmado un trabajo de un año. Y la siguiente idea muy potente es prueben, experimenten y midan. No tiene mucho sentido que ustedes piensen en una estrategia de marketing digital si nadie le va a dedicar tiempo a medir lo que hacen, a medir los resultados de lo que hacen, me refiero. Es imprescindible que cada cosa que hagan, cada publicación en una red social, cada envío de mail que hagan, cada campaña de publicidad, midan los resultados, traten de analizar estos indicadores, aprendan sobre eso y diseñen los pasos siguientes a partir de estas métricas. Y acá creo que es la idea de todas las que les voy a tratar de transmitir, para mí la idea más importante de todas. ¿Cómo obtenemos resultados de manera orgánica? Me refiero en una red social, en un mailing, en cualquiera de los canales que hablamos, en un WhatsApp. ¿Cómo los obtenemos? ¿Cómo logramos que un canal se fortalezca? ¿Cómo logramos que se amplíe el alcance y que cada vez podamos tener más lectores del otro lado esperando nuestros libros? Bueno, hay una fórmula que es tan simple como esta. Publicar de manera regular contenido relevante, en forma frecuente, insistiendo con el término regular, y sobre todo relevante ¿para quién? Para los lectores, no para ustedes, para los lectores. Y voy a tratar de desarrollar un poco esta idea. Publicación regular en forma frecuente. ¿Esto qué es? Que publiquen de manera constante contenido en el canal que ustedes hayan definido. Van a definir Instagram, por ejemplo, para seguir el ejemplo. Van a definir qué días de la semana, en qué horarios de la semana van a publicar y tienen que seguir haciéndolo de manera constante, consigan o no consigan resultados. La constancia en esto es muy importante y definen cuál es la frecuencia de publicación que pueden tener en función de lo que tienen para contar y también de las posibilidades económicas que tengan, de los recursos que tengan, del tiempo que le puedan destinar. Pero tienen que lograr publicar de manera regular. Y lo siguiente, ¿qué es lo que van a publicar? Bueno, contenido que sea relevante. ¿Para quién? No para ustedes, para los lectores. Ahora vamos a hablar un poco más de esto, pero necesitan publicar contenidos, correrse de la línea de que lo que cuentan son las necesidades propias y tienen que empezar a pensar en quién es el lector que quieren atraer. Recuerden esta idea del inbound marketing, quién es el lector que quieren atraer con el contenido que van a publicar. Algunas ideas, traten de salirse de la dinámica que es muy habitual en cualquier red social, en cualquier canal de una editorial, que es la de publicar las novedades editoriales, la de publicar las noticias que salen en los medios de comunicación, la de dar difusión a los eventos. Todo eso lo tienen que hacer, obviamente, pero eso tiene que ser lo menos importante de lo que hagan en un canal. Por ejemplo, generen entrevistas con los autores, generen vivos con los autores, algo que ha cobrado mucha entidad en estos tiempos de COVID. Piensen en ideas que puedan generar cierta empatía con los lectores.
publiquen información o noticias, pero no relacionadas únicamente con los libros, sino con contenidos que están relacionados con los libros que publican. Tengan muy en cuenta el contexto, siempre hay que tener en cuenta el contexto. No podemos seguir publicando sin saber que del otro lado, por ejemplo, ahora tenemos un mundo atacado por una pandemia. Traten de ofrecer ideas, recursos, herramientas, apunten a una experiencia que sea lo más personal posible, que nos hable una entidad editorial que no sabemos demasiado quién es del otro lado. Es muy lejano. Cuando logramos bajar eso a tierra a una persona que es la que nos escribe, que es la que nos cuenta, que es la que nos recomienda, hay un vínculo más potente entre esta red social y sus comunidades. Hay una idea que tenemos que entender que va en relación con esta idea de publicar contenido de manera regular y relevante. Es entender que por qué un contenido se muestra o no se muestra en una red social, por qué tiene más alcance o menos alcance. Y en definitiva lo que hay es una fórmula puramente matemática. Esto que ven acá es una red social de una editorial, ven todas las publicaciones que se han hecho durante un periodo de tiempo, 30 días, y están ordenadas en función de la cantidad de alcance. Fíjense que lo que tenemos acá estamos midiendo en la tercera y cuarta columna, perdón, cuarta y quinta columna, el alcance orgánico y el alcance pago, ¿no? ¿Cuánto alcance logramos de manera natural y cuánto fue porque pagamos una publicidad? En cada una de las publicaciones que se hicieron, en este caso en un Facebook. Fíjense que el alcance, está ordenadas todas las publicaciones por alcance, va creciendo a medida que también crece la participación de los usuarios. Pero no por un indicador cualitativo, sino justamente por un indicador cuantitativo. A mayor cantidad de comentarios, a mayor cantidad de interacciones, a mayor cantidad de participaciones que haya de parte de los usuarios, el contenido se hace más visible. El contenido se hace más visible. ¿Y cuándo es que suceden estas participaciones? Cuando el contenido es relevante para quien ustedes le están hablando. Si no, de otra manera, el contenido lo ve una comunidad muy pequeña y se diluye prácticamente sin ningún grado de interacción. Ustedes tienen que lograr construir estos tableros que les permitan ir midiendo las publicaciones que hicieron en el mes, cuáles fueron aquellas que tuvieron más alcance, cuáles fueron aquellas que tuvieron menos alcance, aprender de unas y aprender de otras para definir la estrategia a futuro. Esta es otra idea que quiero transmitirles, que es que tengan en cuenta que cuanto más grande es el segmento, y no me refiero a dimensión, a cantidad de usuarios, sino a diversidad. ¿Sí? Si solamente hablamos a mujeres de 35 o 45 años, como les contaba al principio, menor va a ser el índice de participación. Cuanto más grande es el público y más diverso es el público, menor es el índice que vamos a obtener de participación. Y justamente yo les mostraba recién que lo que necesitamos es participación, necesitamos actividad. Entonces tratemos de trabajar en segmentos que sean lo más afinados y lo más cerrados posibles. Esto es algo que les pasa sobre todo a aquellas editoriales que publican contenidos de muy diversas índoles y de muchos tipos y formatos y para muchos tipos de lectores diferentes. Y tienen una única red social y pretenden hablarle por igual a todos. Probablemente este tipo de editoriales tenga que, si es el caso de ustedes, pensar en focalizarse en una sola comunidad y trabajar muy fuerte esa única comunidad, o generar redes sociales específicas para cada una de las audiencias. Pero es muy difícil que los mensajes que le publiquemos a una persona a raíz de un libro infantil le sirvan igual a una persona a raíz de un libro técnico, por decir algún libro sobre derecho. Es muy difícil y lo que vamos a lograr es que ninguno de los dos nos vea ningún mensaje cuando publicamos este tipo de contenidos. Entonces es mejor pensar en audiencias bien definidas, lo más compactas posibles y emitir mensajes a esa audiencia. Importantísimo, no solo se trata de publicar y publicar y publicar, se trata también de dialogar. Se trata de establecer un espacio de diálogo, se trata de ir a buscar a dónde están los lectores y establecer un vínculo con ellos, participar en grupos activamente y responder todos los mensajes que nos envían, los comentarios que nos envían, generar mucha participación y mucha interacción. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? No es vender, no es vender. Vender va a venir después de tener un alcance crítico, de tener un alcance y una capacidad de comunicación importante en ese canal que están trabajando. Y les puedo asegurar que viene la venta, que viene el negocio, que viene el desarrollo de un modelo de negocio detrás de eso. Pero primero nos tenemos que concentrar en cómo construir esta audiencia, cómo construir este diálogo directo con los lectores. Simplemente, fíjense que no estoy yendo a tecnicismos, a mostrarles herramientas complejas, a hablarles de formatos, de imágenes, de textos,
Hay mucho de eso también importante, pero acá les puedo asegurar que el secreto está en publicar contenido que sea relevante para estos lectores de manera frecuente y que estos lectores vengan a mis redes sociales. Y a partir de ahí va a venir la venta. 2 o 3 consejos finales como para que puedan planificar el trabajo y el día a día de esta acción, que recuerden, empezaron definiendo, de acuerdo a este mapa que yo traté de armarles, el inventario, los objetivos, el estado de situación, los canales sobre los cuales van a trabajar o el canal sobre el cual van a trabajar, un brainstorming y ejemplos e ideas de qué tipo de contenido pueden publicar en la red para tratar de atraer a los potenciales lectores y cuál va a ser el segmento al cual van a apuntarle y a ver cuáles son los ejercicios interesantes que pueden hacer que los van a ayudar a bajar esto un poco más a tierra. Primero, armen un calendario, sobre todo esto es para los equipos o las personas que empiecen a trabajar directamente sobre el canal, un calendario de contenidos, un calendario de octubre, noviembre, diciembre, el mes que quieran, todos los días del mes y definan en qué meses van a publicar, qué tipos de contenidos, en qué horarios, qué formatos, qué canales obviamente si van a trabajar más de uno y con qué objetivo van a publicar eso que van a publicar, qué es lo que esperan que suceda, que haya mucho alcance, que las personas vengan al sitio, qué es lo que están esperando que suceda después de establecer ese calendario editorial. Es un recurso y es una forma de hacer las cosas que organiza y que ayuda a planificar y que ayuda a ver que después al mes siguiente cuáles fueron las cosas que funcionaron bien, cuáles las cosas que funcionaron mal y a partir de ahí trabajar. Si quieren, ahora después en la etapa de casos podemos ver algunas herramientas que ayudan con esto, pero sinceramente con un Excel o con un calendario que nos permita plantear esto es más que suficiente. Lo segundo, hay 2 reglas que quiero compartirles para terminar. La primera es la del 70-20-10. 70% del contenido que ustedes publiquen, sea un contenido por día, sea muchos contenidos por día, no importa lo que fuera, pero el 70% tendría que ser contenido que para ustedes sea muy sencillo de crear, sea sencillo de publicar, sea sencillo de hacer. Contenidos para compartir, herramientas útiles y demás. Deberían seleccionar un 20%. Si hacen una publicación por día, pueden elegir una publicación de la semana que sea un contenido especial, un contenido único, un contenido que ustedes produzcan a medida y que en donde esperen que realmente haya impacto. Y guárdense un pequeño espacio para probar, para jugar, para animarse a hacer cosas que no han visto y que puedan ser diferentes y a ver un poco qué resultado aparece. La segunda regla interesante, y creo que es más interesante incluso que la de recién, o más útil que la de recién, es la del 70-30. 70% del contenido que publiquen en el canal, que publiquen, háganlo para atraer a los lectores, háganlo para construir comunidad. Solamente el 30%, y les diría, si pueden menos también, háganlo en términos puramente promocionales, háganlo en términos de vender contenidos. Es muy importante esta regla y verifiquen con sus redes sociales actuales, con sus canales de comunicación si la están cumpliendo o no. Cuánto contenido promocional de eventos, de lanzamientos de libros o de contenidos relacionados puramente y estrictamente con sus autores están publicando y cuánto contenido que le importe más al lector que a ustedes están publicando. ¿Para qué es todo esto? Para atraer la atención, para ser visibles y para que en el momento en que ustedes quieren efectivamente vender, esto lo consigan en concreto. Porque hay un canal que está abierto, un canal que está desarrollado y entonces la venta les puedo decir que va a venir prácticamente sola. Ahora, ¿cómo se construye esto? De nuevo, con tiempo, camino 1, trabajo, esfuerzo, largo plazo, construcción de contenidos, dedicándole un recurso concreto a hacer esto. 2, publicidad. En algún punto también es invertir dinero y es llegar a la publicidad para acelerar estos procesos y para llegar directamente a las audiencias. Vamos a tratar en la dinámica de casos de bajar esto más a tierra, de ver herramientas y recursos. Me gustaría mucho que puedan ver este video antes de la dinámica de casos, así podemos conversar ya con esta base teórica bien sustentada. Como un último consejo que suelo dar, que es casi un ideal en algún punto, sé que es bien difícil, pero para una industria editorial o para empresas editoriales no debería ser tan difícil, es hasta dónde no pueden pensar la estrategia de comunicación, la estrategia de marketing como un contenido editorial propio, independiente. Por ejemplo, si ustedes hoy publican
10 novedades al año, 50 novedades al año, 100 novedades al año, depende de la magnitud de editorial que sean. No pueden bajar un contenido o dos contenidos del año y destinar esos recursos específicamente a producir contenido, porque en definitiva es lo mismo, en lugar de producir libros, producen contenidos para el canal o los canales que definan. Traten de empezar a redireccionar recursos que están enfocados en producción a recursos que están focalizados en marketing y en visibilidad. Les puedo asegurar que este es el camino estratégico más interesante de todos. Desde ya, muchas gracias, espero que haya sido útil. Tomen nota, estoy para que me pregunten lo que necesiten. Nos vemos. Bicentenario del Perú, 2021.